KB y Nilou. Todo el mundo está hablando del Bloom Lunar y de las dos reacciones core de la primera mitad completa de Notcry. KB y Nilou son dos personajes enfocados directamente al Bloom, que tienen actualmente una de las variantes más poderosas de Bloom, aunque ya sabéis que KB se juega menos, en contraposición a equipos un poco más defensivos con Kokomi, porque el Bloom es una reacción que, al igual que la quemadura, daña al mismo personaje que recibe la reacción. Y tenemos a Lauma, que va a ser Must Pull, que es Nahida Pro Max y que va a ser, entre comillas, soporte dendro dedicada de reacciones tanto de Bloom como de Hyper Bloom, como que también en su kit refuerza el Crepitar, pero dudo mucho que haya realmente un equipo fuerte de Crepitar con Lauma. ¿Cuánto van a mejorar o cuántas Nilous y KBs vais a ver en Notcry ahora con la nueva reacción de Bloom Lunar? ¿O qué potencial real tiene el Bloom Lunar? O sobre todo, cuando llegue este famoso banner recopilatorio de Sumeru que va a venir, ¿cuánto puede merecer la pena sacar a Nilou quien no la tenga para los equipos de Bloom Lunar de Lauma? O sobre todo, ¿va a ser obligatoria o va a volverse Must Pull Nilou para los equipos de Bloom de Lauma? ¿O hay variantes sin jugar a Nilou que sean espectacularmente poderosas por encima del soporte dedicado de Bloom, que es Nilou? Pues vamos a hablar esto en el vídeo de hoy, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, de gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Puntos del canal, que algunos tenéis una fase beta nueva de YouTube con unos puntos para apoyar el canal, para que el vídeo se recomiende. Recordad que entréis en el sorteo una bendición lunar gratis todos los días por hacer esto, así que muchas gracias por permitirme hacer esto y espero que pronto sean 2 bendis al día. Si llegamos a 200.000 prontito, posiblemente haga 2 bendis al día por celebrar los 200.000. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla, que aprovechéis si estáis comiendo o lavando los platos o tendiendo la ropa o sacando al perro o en el gimnasio dándole duro mientras veis algún vídeo del canal. Gracias de verdad. Bienvenidos invitados a los directos, estamos viendo toda la beta de Notcry que se puede perfectamente en la otra plataforma y estamos reventando la conflagración Estigia y vamos con la importancia de Nilou, de KB, cuánto fuertes pueden llegar a ser, KB va a revivir y todo lo que sabemos hasta ahora en Notcry de este equipo, esta reacción y estos personajes. Pues bien, resumen de Lauma, que ya hice en otro vídeo, que es el kit de Lauma que está por aquí, pero aquí amerita un resumen de 30 segundos. Lauma es Nahida Pro Max. Ella lo que hace es aplicar dendro fuera del campo de forma consistente. Aplica menos que Nahida, pero suficiente para la mayoría de reacciones, principalmente las que necesita, que son Bloom y Hyper Bloom, pero aplica menos que Nahida para que la core base de las reacciones no sea el Quicken, es decir, que no salga esta reacción de electro con dendro en caso de haber un electro para los Hyper Blooms, sino que te deja open la capacidad de que haya una reacción distinta que no sea este Quicken como sale con Nahida, que es el acelerado para que luego hagas más daño con dendro o electro, que es el Spread o el Aggravate. Luego, Lauma tiene en su ulti un bufo que activa, que gana unas cargas. Gana muchísimas, no hay que preocuparse. Y esas cargas bufan el daño de Bloom Lunar, de Hyper Bloom y de Crepitar. Y luego tiene un talento que los Blooms los convierte en Bloom Lunar, como Inefa, que convierte electrocargado en electrocargado lunar. Si os habéis fijado en los equipos de Inefa, a pesar de que hay cada ciertos segundos un electrocargado lunar, sigue habiendo una reacción de electrocargado de fondo que sigue existiendo y está ahí, se combinan ambas. No es que quites una, la elimines y luego sea solo electrocargado lunar. Con el Bloom y Lauma va a ocurrir lo mismo, y es que va a haber muchos Blooms de fondo, pero alguno de todos estos saltará Bloom lunar. Vamos a ver cómo funciona la reacción, pero lo bueno es que bufa tanto el Bloom normal como el Bloom lunar, sabiendo que esto puede ocurrir. Y por último, y así de fácil es Lauma, básicamente tiene una C1 que te cura el personaje en campo, un equivalente a lo que te cura Bennett, es decir, es una C1 fuerte que cura el personaje en campo y la puede convertir de base en el healer del equipo, entre comillas, como lo es Bennett, que cura un personaje nada más en campo, como lo es Shilonen, que cura un personaje nada más en campo, como lo es Cookie o como lo es Chebrus, que cura un personaje en campo, aunque Chebrus con la C6 te hace un tick luego a todo el equipo de 4000, que no está nada mal, que es como un 30% de la vida de la mayoría de equipos. Así que Lauma esto es lo que hace en resumen. Ahora, ¿cómo va a afectar o qué se va a jugar en Notcry? Pues bien, básicamente al ser soporte de todo esto, hay 3 posibles variantes actuales que se van a poder jugar. Por supuesto que se van a jugar los Blooms y por supuesto que se van a jugar con Nilou. Básicamente el equipo de Bloom que actualmente se baraja es jugar a Nilou, jugar a Lauma, jugar a Aino, que es este 4 estrellas tan poderosa que va a, digamos, la primera mitad de Notcry hasta la 6.3.4, estar en todos los equipos y que se construye fácil con el nuevo set triple maestría.
básicamente es un hidro que aplica fuera del campo, es como, entre comillas, y muy entre comillas, competencia de Xingqiu, pero aplica sin tener que depender de ataques normales. Y aplica decente, ya tienes 2 hidros. Y para cerrar este equipo, hasta que salga Nefer, que es este carry dendro que parece Yelan pero verde, se va a jugar muy posiblemente, la mayoría de vosotros vais a jugar una Najida directamente o incluso un Alhaitham o algo así, pero Najida bufa la maestría de sí misma y demás, con lo cual vendrá muy bien para Bloom y aplica mucho más dendro incluso. También se va a poder jugar KB. Esta es la primera variante de Bloom y ahora entro a hablar de ella con vosotros para que sepamos todo lo que sabemos. La segunda variante es jugar algo parecido, de jugar Lauma, luego jugar en el futuro Nefer como carry dendro, que lo expliqué, y va a ser un carry que va a salir para ese equipo. Jugar Aino, y como dije en otros vídeos, que Aino el día de mañana sea power creepeada por Columbina o algún soporte hidro de Notcry, y que de último personaje, en vez de Nilou para jugar un Bloom, vayas a jugar a Cookie triple maestría, o incluso como Lauma, si lo tienes T1, puede curar, juegues a Raiden triple maestría o algo así, en caso de que Nefer haga mucho daño con la ulti. Cualquier electro triple maestría que no sea Cookie te va a venir muy bien, que explote bien los Hyperblooms. Y luego la tercera variante se está testeando en la beta, pero no hay todavía gameplays y vídeos claros para confirmar, porque en mi opinión creo que están balanceando este equipo o que puede salir muy roto, es un equipo que como Lauma aplica menos dendro, básicamente no salda la reacción de Quicken como expliqué y vas a poder jugar Flins más Inefa, más Aino, más Lauma, que básicamente es el full equipo de Notcry y es una especie de Hyper Bloom, pero en vez de con base de Quicken, con base de electrocargados. Este último equipo está muy cogido con pinzas y todavía creo que Hoyover lo está queriendo balancear y si no consigue balancearlo directamente no lo va a incluir seguramente. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo, cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal, y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Pues bien, de estas variantes, el Bloom Lunar es una de las reacciones más fuertes que va a salir y se dice que sí, que es uno de los 2 core meta más fuertes de la primera mitad de Notcry, que será el Bloom Lunar y el Electrogrado Lunar, porque no hay más reacciones todavía lunares hasta que salgan más personajes, pero Nefer es dentro y se dice que también va a ser para Bloom Lunar directamente para jugar Nefer más Lauma, más Aino, más un último personaje de Notcry. Pues bien, ¿qué tan importantes son Nilou y KB? Primero, explicar que Najida tiene una C2 que te da 20 de probabilidad y 100 de daño en las reacciones de Bloom, de Hyper Bloom, de Crepitar, y ya le han añadido, bueno, en Notcry, perdón, le añadirán el Bloom Lunar. Y que además Lauma C0 también te mete proporción crítica, aparte del buff a la reacción, te mete proporción crítica parecido a Najida en las reacciones de Bloom, Bloom Lunar, Hyper Bloom y Crepitar. Pero es que encima Lauma tiene una descripción que dice que se puede combinar con buffos y proporciones similares. Concretamente, la C2 de Najida. Entonces, si tienes C2 Najida, podrías jugar alguna especie de carry hidro en el campo como Newvillet, más Aino, más Najida si es C2, más Lauma, y posiblemente este equipo nos dé un daño total por rotación superior a llevar a Nilou. Es decir, Nilou no tiene por qué ser el best in slot y posiblemente el día de mañana algún equipo de Nefer con Lauma, con Columbina, es decir, quien supere a Aino el día de mañana, porque obviamente es un 4 estrellas y la van a poder gripear,
Y de último, testeamos a Nahida y a Nilou, y esto hay que testear cuando salga Notcry. Es muy posible que esa proporción crítica extra, teniendo buena aplicación de hidro, si acaso Columbina es una hiperaplicadora de hidro por encima de Xingqiu, nos dé un coeficiente parecido a jugar Nilou. Nilou sí va a tener muy buenas variantes, y aquí viene el gran pero. Todo esto que estoy hablando es añadiendo a Nahida C2 y Neuvillette, en el caso del equipo que expliqué, o añadiendo a Nahida C2 con personajes futuros de Notcry. Si no tenéis a Nahida C2, que no le suma esta proporción crítica para que la mayoría, porque creo que el total que puedes sacar creo que es 45-50, que significa que la mitad de Bloom saltan crítico. Es una locura. Si no tenéis Nahida C2, y aquí viene lo bueno, Nilou sí es best in slot en estos equipos. Y Nilou es un 4 estrellas que no hace falta ni subir los talentos, que solo hay que buscar vida, y que además va a recibir un bufo de 120 de maestría adicionales por el nuevo set de Notcry que deben llevar los personajes de Notcry. Lo que va a hacer que funcione mucho mejor, haga mucho más, y Nilou tiene la pasiva otro bufo más que da 100 de maestría a todo el equipo al activar el tema de llevar solo hidros y dendros en el equipo, que es una locura. Con lo cual, sí, Nilou sí va a ser core y va a ser clave en la mayoría de equipos de Lauma, porque si hablamos del 80-90% de la comunidad que no tiene constelaciones, que no tiene Nahida C2, que a lo mejor sí tiene Nahida C2 pero la quiere jugar en otro equipo, o que no quiere poner aquí a un Neuvillette porque va a jugar a Neuvillette en el Intergaláctico con Skirk Nuker, que es uno de los dos mejores equipos actuales del juego, o 3 con el equipo de Skirk Carry, básicamente sí hace falta Nilou. Y por último, ¿qué sabemos o qué tenemos con KB? Pues bien, vamos a testear lo que hay, pero KB tiene un bufo muy interesante y muy importante al Bloom que no se ha sabido explicar ni utilizar correctamente, que los equipos de KB necesitan sí o sí de jugar a Xingqiu por la hiperaplicación de hidro, pero una Nilou Xingqiu Nahida con ámbar para sobrevivir y KB en campo sí combina el bufo de daño tanto de KB como de Nilou, tienes un daño abismal en el Bloom. Si tenemos en cuenta que por fin podemos jugar un equipo de KB sin jugar hiperofensivo, porque KB dependía 100% de Xingqiu para una aplicación total y correcta de hidro, aparte de Nilou, y por fin vamos a poder jugar KB, Nilou, Aino y Lauma con un equipo de Bloom puro, nos daremos cuenta de dos cosas. Uno, de que esto es a expensas y a futuro, es una cosa que aún no se puede terminar de probar, que en la beta aún recién se está probando, a diferencia de lo que expliqué sacaros en el anterior vídeo, con lo cual esto tomarlo con pinzas, pero puede llegar a ser así. Tenemos que en la 6.0 tendremos seguramente uno de los Blooms más poderosos que tengamos de KB, Nilou, con Aino y con Lauma, y además KB concretamente tiene armas nuevas que le dan más recarga y más maestría para que sea mejor todavía, aparte de el nuevo bufo de los 120 extra de maestría. Pero aquí viene el gran pero. No os ilusionéis con KB, porque tanto si esto luego resulta que es así en Notcry una vez probemos esto en la beta o salga y se pueda probar en el juego, como si no, recordar que va a salir Nefer. Nefer es un carry dendro dedicado de Blooms lunares, con lo cual Nefer es KB 5 estrellas, con lo cual el meta final, si te gusta el Bloom, va a terminar siendo Nefer, Lauma, Aino, Nilou, y el día de mañana Aino pues la van a mejorar y van a meter una Columbina soporte o un soporte hidro 5 estrellas que sea mejor que Aino. Así que KB va a estar muy divertido unas pocas semanas cuando salga Notcry, pero el pobre KB tiene los días contados de forma sincera y genuina. Nilou sí va a sobrevivir y nos puede habilitar el best in slot de Blooms lunares, sobre todo porque Nilou tiene una C2 que yo no suelo recomendarla, y Nilou C0 ya hace todo bien, pero tiene una C2 que lo que hace es bajar la resistencia a los enemigos hidro y dendro un 35%. Teniendo en cuenta que todo el daño de este equipo va a ser Bloom, que son daño dendro, y Bloom lunar, que imagino que será daño dendro también, va a explotar, nunca mejor dicho, el equipo y los Blooms de Nilou. Así que subir a vuestra Nilou, dejar en los comentarios cuánta vida tenéis en vuestra Nilou, los que habéis llegado hasta el final. Gracias por ver todo el vídeo y llegar hasta el final, y gracias por todo el apoyo y el cariño y el crecimiento que estamos teniendo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.